Recuerdo ese momento como si hubiera ocurrido ayer. Me llamo Lucía. Tengo 52 años y sinceramente no sé en qué estaba pensando. Estaba sentada en la cocina, charlando casualmente con mi hermano Daniel sobre algo que, probablemente, no debería haber dicho en voz alta. Ya sabes, cuando te desahogas demasiado y luego te das cuenta de que debiste haberte callado. Sí, esa soy yo. No creo que quisiera que él me oyera, pero, quizá, en el fondo tampoco me importó lo suficiente como para bajar la voz. Le dije a Daniel que, si pudiera volver atrás en el tiempo, no saldría con Diego, mi esposo. Lo dije con tanta indiferencia, como si no tuviera importancia, como si hablara de un mal corte de pelo en lugar del hombre con el que prometí pasar mi vida. Ni siquiera sé por qué lo dije. Tal vez me sentía aburrida. O quizás solo quería que mi hermano me diera la razón, que sintiera lástima por mí. Diego ni siquiera estaba haciendo nada malo en ese momento. Estaba en la otra habitación, probablemente deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, como siempre hace cuando se relaja después del trabajo. Pero lo dije. Y luego, el silencio me golpeó. No era el silencio de Daniel, él ya está acostumbrado a mis arranques dramáticos. Era ese tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire cambiara de repente. Giré la cabeza lo suficiente para verlo de pie en el umbral de la puerta. No dijo nada. No gritó. No me pidió explicaciones. Ni siquiera parecía enojado. Simplemente me miró por un segundo, con el rostro inexpresivo, y luego salió de la habitación. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él me revolvió el estómago. No me lo esperaba. Honestamente, pensé que discutiría conmigo o que, al menos, se enfadaría. Pero marcharse, eso no era propio de él. Diego siempre ha sido el tranquilo, el paciente, el que equilibra mi, bueno, llamémoslo energía. Jamás pensé que realmente se iría. No es como si hubiera dicho que lo odiaba o que planeaba dejarlo. Solo estaba desahogándome, ¿no? Eso es lo que la gente hace con sus hermanos. Dices cosas que no piensas, porque ellos lo entienden. Se supone que lo entienden. Daniel ni siquiera supo qué decir. Solo me miró con los ojos muy abiertos, como si tampoco pudiera creer lo que acababa de salir de mi boca. Daniel solo me miró con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Pero en lugar de admitir que me había equivocado, me aferré a mi orgullo. Me reí y dije: estará bien. Solo está siendo dramático. No sé por qué lo dije. Tal vez porque si admitía que estaba equivocada, tendría que lidiar con la culpa. Y en ese momento no tenía ganas de hacerlo. Pasó una hora y Diego no volvió. Lo llamé una vez. No contestó. Le mandé un mensaje: ¿estás bien? Nada. Bien, pensé. Si quería hacer un berrinche, era su problema. No iba a suplicarle que volviera por algo que ni siquiera era tan serio. Pero a medida que avanzaba la noche, una extraña mezcla de enojo y pánico comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo se atrevía a dejarme aquí sentada? Pero al mismo tiempo, ¿dónde demonios estaba? ¿Estaba tratando de darme una lección o qué? Me quedé despierta hasta la medianoche, desplazándome sin pensar en TikTok, fingiendo que no estaba esperando escuchar el sonido de la puerta. Pero no volvió. Cuando finalmente me fui a la cama, estaba más molesta que preocupada. Me repetí a mí misma que volvería cuando se le pasara, que no iba a perder el sueño por esto. Spoiler, sí lo hice. A la mañana siguiente, su lado de la cama seguía vacío. Su cepillo de dientes todavía estaba en el baño. Sus zapatos seguían junto a la puerta. No es como si hubiera empacado y se hubiera ido para siempre, pero no podía sacudirme esta sensación de inquietud. Le mandé otro mensaje: ¿dónde estás? ¿Podemos hablar? Silencio. En este punto, mi preocupación empezó a crecer. No porque me sintiera culpable, sino porque no soporto que me ignoren. No soy de esas personas que manejan bien el trato silencioso. Si hay un problema, necesito hablarlo, enfrentarlo, resolverlo y seguir adelante. Pero Diego es diferente. Él es del tipo de persona que deja que las cosas se enfríen, que las deja hervir a fuego lento en su cabeza hasta que está listo para hablar. Y eso me vuelve loca.
Se lo conté a Daniel y él solo me miró y dijo: «Tal vez deberías disculparte». «¿Disculparme?», repliqué con incredulidad. «¿Por qué? ¿Por ser honesta? ¿Por decir lo que sentía en ese momento?». No veía por qué tenía que humillarme solo porque él había escuchado una conversación privada. No debería haber estado escuchando, añadí, más para convencerme a mí misma que a mi hermano. Pero incluso mientras lo decía, las palabras sonaban vacías. Era una conversación privada. No debería haber estado escuchando. Lo dije, intentando justificarme más a mí misma que a Daniel, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, se sintieron vacías. Al final del día, la irritación comenzó a consumirme. ¿Quién demonios se cree que es, haciéndome pasar por todo este estrés? Si tenía un problema con lo que dije, podría haberse quedado y haberlo hablado conmigo como un adulto. En cambio, simplemente se fue, dejándome como la villana de la historia. Está bien, tal vez sí soy la mala aquí, pero aún así, no es como si hubiera dicho algo que no fuera cierto. A veces me pregunto si habría sido más feliz si nunca hubiéramos estado juntos. Pero eso no es lo mismo que decir que no lo amo, ¿verdad? Por más que intentaba convencerme de que tenía razón, una pequeña parte de mí empezó a preguntarse si esta vez lo había llevado demasiado lejos. Diego siempre ha sido el tipo de hombre que me deja tomar la iniciativa, que sigue mis decisiones incluso cuando sé que no siempre está de acuerdo. Supongo que me acostumbré a eso. Siempre asumí que él estaría ahí, sin importar lo que pasara. Pero ahora, por primera vez, no estaba tan segura de eso. Las horas seguían pasando y todavía no había noticias de él. Intenté llamar a su madre, pero tampoco había sabido nada de él. Fue en ese momento cuando mi preocupación se convirtió en inquietud real. ¿Y si no solo estaba enojado? ¿Y si le había pasado algo? Pero Diego no es de los que pierden la cabeza o hacen algo estúpido. Si algo lo define, es que es el hombre más predecible que conozco. Y eso, a veces, es justo lo que me frustra de él. Cuando cayó la noche, mi mente se convirtió en un caos. No sabía si estar enojada, preocupada o simplemente cansada de todo esto. Quería escribirle otro mensaje, pero no quería parecer desesperada. Así que, en su lugar, me quedé mirando mi teléfono, esperando que la pantalla se iluminara con un mensaje suyo que nunca llegó. El día siguiente pasó y Diego seguía sin aparecer. Intenté mantenerme tranquila, decirme a mí misma que todo estaba bien. Pero cada vez que escuchaba un coche detenerse afuera, mi corazón daba un brinco. Seguía revisando el teléfono una y otra vez, actualizando los mensajes como una idiota, como si de alguna manera hubiera pasado por alto su respuesta. Seguía revisando el teléfono como una idiota, como si de alguna manera hubiera pasado por alto su respuesta. Nada. Ni una sola palabra. En este punto, mi irritación comenzó a tomar el control. ¿Quién hace eso? ¿Quién simplemente se va sin decirle a su esposa a dónde va? Era infantil, así de simple. Pero entonces, mientras me quedaba sentada mirando mi café, un pensamiento me golpeó de lleno. ¿Y si esta vez de verdad se había terminado? ¿Y si finalmente lo había empujado más allá del punto de no retorno? No era un pensamiento en el que quisiera profundizar, pero cuanto más intentaba sacarlo de mi mente, más se quedaba allí, arraigado. Diego no era así. Él no era de los que daban el trato silencioso o jugaban a los juegos mentales. Si se había ido, tenía que haber una razón. Y quizá esa razón era más grande de lo que yo quería admitir. Alrededor del mediodía, Daniel me llamó para ver cómo estaba. ¿Has sabido algo de él?, preguntó, con una voz más suave de lo normal, como si intentara no asustarme. No, solté, molesta. Y, sinceramente, esto es ridículo. Él es el que está haciendo de esto un drama, no yo. Lucía, dijo con cautela, en realidad fuiste tú la que hizo de esto algo grande primero. Quise colgarle en ese mismo instante. Se supone que debes estar de mi lado, repliqué en su lugar. Pero incluso mientras lo decía, sentí una punzada de culpa. No estaba del todo equivocado. Tal vez sí había convertido esto en un gran problema. Pero no es como si hubiera planeado lastimar a Diego. Simplemente, no pensé que le afectaría tanto. No es como si le hubiera dicho que lo iba a dejar o que no lo amaba. La gente se desahoga todo el tiempo.
Él solo estaba siendo demasiado sensible. Cuando cayó la tarde, me convencí a mí misma de que tenía que dejar de esperar. Si él no iba a volver por su cuenta, entonces yo lo encontraría. Llamé a su madre otra vez, pero seguía sin saber nada de él. Intenté con un par de sus amigos, pero o me estaban encubriendo o realmente no tenían idea. Uno de ellos, Marcos, sonó genuinamente sorprendido cuando le pregunté si Diego se había puesto en contacto con él. ¿Está todo bien entre ustedes dos?, preguntó. Tuve que morderme la lengua para no contestarle con sarcasmo. Sí, todo bien, dije rápidamente. Solo quería saber. Después de eso, salí a manejar sin rumbo durante 1 hora, sin tener realmente idea de a dónde ir. Diego no era el tipo de hombre que pasaba el rato en bares ni se quedaba a dormir en casa de un amigo sin avisar. Siempre había sido estable, predecible. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Cuando llegó a casa, todo seguía igual. Su cepillo de dientes seguía en el baño, sus zapatos aún estaban junto a la puerta. Todo en la casa indicaba que él debía estar allí, pero no estaba. Se quedó en la cocina durante lo que pareció una eternidad, mirando la puerta de entrada, deseando con todas sus fuerzas que se abriera. Pero no lo hizo. El silencio de la casa se volvió insoportable. Siempre había disfrutado de su espacio, de momentos de soledad, pero esta vez se sintió diferente. Había un vacío palpable, una ausencia que se hacía cada vez más pesada. Para distraerse, tomó el teléfono y casi sin pensarlo, abrió la aplicación del banco. Parte de ella lo hacía por pura curiosidad, otra parte, por desesperación, como si eso pudiera darle alguna pista de dónde estaba él. Entonces lo vio. Un cargo de un hotel hecho esa misma tarde. Su corazón dio un vuelco. Diego no estaba con su madre. No estaba con un amigo. Y por suerte, no estaba con otra mujer. Se había registrado en un hotel, solo. No sabía si sentirse aliviada o furiosa. Por un lado, al menos sabía que estaba bien. Por otro, se estaba escondiendo de ella, como si no mereciera ni una explicación. Sintió una punzada de ira al pensar en ello. Sin perder tiempo, marcó el número del hotel. Ni siquiera sabía qué pensaba decirle si llegaba a contestar, pero no importó. La recepcionista, con una falsa cortesía, se negó a darle cualquier información sobre los huéspedes. Lucía sintió una oleada de frustración. Quiso gritar, exigir respuestas, pero en lugar de eso, colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano. Escribió un mensaje con los dedos temblorosos: sé dónde estás. ¿Puedes dejar de comportarte como un niño y volver a casa para que hablemos? Se quedó observando el texto durante varios minutos, considerando si debía enviarlo o no. Al final, lo borró. Si él quería actuar como un cobarde, que lo hiciera. No iba a rogarle. Aún así, la sensación de vacío en su estómago no desapareció. Odiaba la incertidumbre, odiaba no tener el control. Siempre había creído que Diego era el que debía ceder, el que debía buscarla, el que debía calmar las cosas después de sus arrebatos. Así había sido siempre. Pero ahora no estaba funcionando. A la mañana siguiente, despertó en la misma casa vacía. Se dijo a sí misma que no era gran cosa, que Diego solo necesitaba tiempo, pero la ausencia se hacía más difícil de ignorar. Trató de concentrarse en el trabajo, pero cada correo electrónico se sentía como una distracción inútil ante el verdadero problema. Su esposo se había ido y ella no tenía ni idea de cómo arreglarlo. A medida que avanzaba el día, la ansiedad fue tomando el control. No podía seguir esperando a que él volviera solo porque sí. Si no venía a ella, ella iría a él. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves y condujo hasta el hotel. No le importaba lo desesperada que pudiera parecer. Cuando llegó, se encontró con la misma respuesta fría de la recepcionista. Con una sonrisa fingida, la mujer le explicó que no podía dar información sobre los huéspedes. Lucía sintió una mezcla de enojo y frustración, pero sabía que armar un escándalo no le serviría de nada. Derrotada, salió del hotel y se quedó sentada en el coche, con las manos aferradas al volante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había permitido que la invadiera en años. Miedo. ¿Qué pasaría si esta vez Diego no volvía? Había pasado toda su relación asumiendo que él siempre estaría allí y que aguantaría todo,
que nunca la dejaría realmente. Pero, ¿y si esta vez lo había empujado demasiado lejos? No quería reconocerlo, pero en el fondo sabía que no era solo por lo que había dicho aquella noche en la cocina. No era la primera vez que hablaba sin pensar, que ponía sus propias emociones por encima de las suyas. Diego siempre había sido paciente, siempre había sido el que cedía. Tal vez, esta vez, se había cansado de hacerlo. Aún así, admitir que se había equivocado era algo que no estaba lista para hacer. No todavía. Primero, necesitaba verlo. Necesitaba asegurarse de que estaba bien. Necesitaba encontrar la forma de darle la vuelta a la situación, porque si algo siempre se le había dado bien, era salirse con la suya. Esto no era más que otro problema que debía solucionar. O al menos, eso quería creer. No tuvo que esperar mucho más para verlo. Esa misma noche, cuando ya había perdido la esperanza, la puerta principal finalmente se abrió. Diego había vuelto. No arrojó las llaves sobre la mesa. No cerró la puerta con fuerza. Solo entró con calma, como si no hubiera pasado nada. Esa tranquilidad era peor que cualquier grito. Lucía se quedó de pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, tratando de descifrar su expresión. Pero su rostro estaba en blanco, y eso la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Se preparó para una pelea, para un intercambio de reproches o al menos para una discusión tensa. Pero Diego simplemente dejó su bolsa en el sofá y se quedó ahí, mirándola en silencio. Por un momento, creyó que se daría la vuelta y subiría las escaleras sin decirle una palabra. Pero no lo hizo. «Tenemos que hablar», dijo él, con una voz firme y controlada. Diego no subió las escaleras en silencio, no evitó la confrontación como ella esperaba. En cambio, habló con voz firme, casi fría. Dijo que necesitaban hablar. Lucía cruzó los brazos sobre el pecho y soltó un suspiro de exasperación. Ya estaba a la defensiva antes de que la conversación siquiera comenzara. Sabía que debía disculparse, que lo que había dicho aquella noche en la cocina no tenía justificación. Pero no podía empezar con eso. No todavía. Admitir que se había equivocado significaba darle poder sobre ella, y no estaba lista para eso. Diego se sentó en el sofá y le hizo un gesto para que se uniera a él, pero ella permaneció de pie, apoyada contra la encimera de la cocina, fingiendo estar demasiado ocupada para sentarse. Le preguntó, con fingida indiferencia, si iba a explicarle por qué la había ignorado durante 2 días. Trató de sonar casual, pero su voz sonó más afilada de lo que había planeado. Diego suspiró y frotó sus manos lentamente, como si tratara de calentarlas. Dijo que necesitaba espacio, que había tenido que pensar en cómo hablar con ella después de lo que había escuchado. Lucía rodó los ojos. No podía creer que siguieran con eso. ¿De verdad estaban haciendo un drama por una sola cosa que ella había dicho? Fue una conversación privada, un comentario sin importancia. Pero Diego no estuvo de acuerdo. No fue solo una cosa, dijo. No fue solo un comentario al aire. Ella había dicho que nunca lo hubiera elegido si pudiera volver atrás en el tiempo. Por un momento, Lucía se quedó en silencio. Sabía que había sido cruel, que había hablado sin pensar. Pero en lugar de dar marcha atrás, dobló la apuesta. Tal vez no lo hubiera elegido, soltó sin pensarlo demasiado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un instante después, quiso tragárselas, hacer que desaparecieran. Pero ya estaban dichas, así que se aferró a ellas con más fuerza. Le dijo que había cambiado, que los dos lo habían hecho. Que él ya no era el hombre del que se enamoró. Titubeó un instante, buscando las palabras adecuadas. Pero sus emociones tomaron el control. Dijo que se había vuelto más flojo, que se había descuidado, que ni siquiera hacía el mínimo esfuerzo. ¿De verdad podía culparla por sentirse así? Por primera vez vio en los ojos de Diego algo que no había visto antes. No era enojo, no era decepción. Era dolor. Pero en lugar de gritarle o perder la calma, simplemente asintió lentamente, como si ya hubiera esperado escuchar esas palabras. Con voz tranquila, le preguntó si eso era lo que realmente pensaba. Si ella creía que estaba gordo, que se había vuelto poco atractivo y que por eso ya no quería estar con él. Lucía volvió a rodar los ojos, tratando de restarle importancia a lo que acababa de decir.
No era exactamente eso. No había dicho que no quería estar con él, solo que, si pudiera elegir de nuevo, tal vez habría tomado otro camino. Para Diego, sonaba exactamente igual. Dijo que, tal vez, tenía razón. Había cambiado. Había envejecido, había subido de peso, se había acomodado. Pero eso era lo que pasaba en el matrimonio, ¿no? Uno construía una vida, se asentaba, se hacía parte del otro. Al menos, eso era lo que él había creído que estaban haciendo juntos. Lucía sintió como su rostro ardía, una mezcla de vergüenza y rabia acumulándose en su interior. Se negó a dejar que la conversación girara en su contra. No iba a permitir que esto se convirtiera en su culpa. Dijo que él también había cambiado. Que se había vuelto distante, que apenas hablaban a menos que fuera sobre el trabajo, las cuentas o la cena. Que él tampoco estaba haciendo nada para que ella se sintiera emocionada por su matrimonio. Diego se quedó en silencio un momento antes de responder. Su tono no era enojado, sino incrédulo. ¿De verdad estaba diciendo que él era el problema? ¿Que era su culpa que ella estuviera infeliz? ¿Que no merecía ni el respeto de mantener esa conversación en privado? Lucía levantó las manos en un gesto de frustración. No estaba torciendo sus palabras, simplemente decía la verdad. Si él hiciera un poco más de esfuerzo, si se cuidara, si mostrara interés en ella como lo hacía antes, tal vez las cosas serían diferentes. Diego la miró durante un largo minuto. Y luego hizo algo que ella no esperaba. Se levantó lentamente y la miró a los ojos, directo, sin vacilar. Le dijo que todo esto decía más sobre ella que sobre él. El miedo se instaló en el pecho de Lucía. No estaba gritando, no estaba peleando. No estaba reaccionando como siempre lo hacía. Y eso la hizo sentir más pequeña de lo que estaba dispuesta a admitir. Él continuó. Dijo que ella no era capaz de ver lo que tenía. Que tenía a su lado a alguien que la había acompañado en todas sus decisiones impulsivas, en sus caprichos, en sus altibajos. Alguien que nunca la había juzgado por nada. Diego nunca la había juzgado. Había estado a su lado en cada una de sus decisiones impulsivas, en sus altibajos, en sus momentos más complicados. Pero en lugar de apreciarlo, ella siempre encontraba la manera de menospreciarlo, de hacerle sentir que nunca era suficiente. Lucía quiso responder, defenderse, pero él no había terminado. No era perfecto, lo sabía, y era consciente de que había cambiado con los años. Pero ella también lo había hecho, y no de una manera que hiciera su matrimonio más fuerte. Se había convertido en alguien que nunca asumía la responsabilidad de sus propias acciones, que prefería culparlo antes que enfrentarse a sí misma. Las palabras la golpearon con la misma intensidad de una bofetada. Pero en lugar de detenerse a reflexionar sobre lo que él decía, hizo lo que siempre hacía, contraatacar. Se dijo a sí misma que era él quien intentaba quedar como la víctima perfecta, como el esposo que había sostenido su matrimonio mientras ella era la única culpable de todo. Diego negó con la cabeza y recogió su bolso del suelo. No era un hombre perfecto, pero al menos intentaba mejorar. Y ya no iba a quedarse de brazos cruzados permitiendo que lo hiciera sentir insignificante. Si ella ya no podía ver su valor, tal vez había llegado el momento de dar un paso atrás. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió miedo. Le preguntó qué quería decir con eso, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Diego le dejó claro que necesitaba más que lo que su matrimonio se había convertido. Y si ella no estaba dispuesta a cambiar, tal vez él tampoco tenía razones para seguir ahí. No gritó. No golpeó la puerta. No lanzó acusaciones hirientes. Simplemente se fue. Lucía se quedó de pie, paralizada, sintiendo que todo lo que daba por sentado se derrumbaba a su alrededor. Los días siguientes se sintieron vacíos. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. No había risas en la sala, ni el sonido de Diego preparando café por la mañana, ni sus pasos en el pasillo antes de dormir. Cada rincón tenía su rastro, y al mismo tiempo, se sentía completamente ausente. Intentó contactarlo varias veces, pero sus respuestas fueron frías, corteses, distantes. No había enojo en sus mensajes, solo una desconexión total. En uno de ellos, le dijo que pasaría el fin de semana a recoger sus cosas. Y eso fue todo. Nada más.
El fin de semana llegó y con él la certeza de que ya no había vuelta atrás. Cuando Diego cruzó la puerta, Lucía lo miró con sorpresa. Se veía diferente. Su postura era más firme, su expresión más segura. Se había afeitado la barba de manera más pulcra, su ropa se veía más cuidada, incluso olía diferente. Era una versión de él que no había visto en mucho tiempo. Por primera vez en años, le pareció atractivo de una forma que no había notado antes. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que eso significaba. Él apenas la saludó con un leve asentimiento de cabeza. No preguntó cómo estaba, no intentó hacer conversación. Solo fue directamente al dormitorio y comenzó a empacar sus cosas. Lucía lo siguió, sin saber qué decir. Sentía la urgencia de romper el silencio, de detenerlo, de hacer algo. Cualquier cosa. Pero Diego no le dio la oportunidad. Empacó con calma, sin apuro, sin enojo. Solo con la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. Lucía sintió la garganta seca. La desesperación comenzó a invadirla. Le pidió que hablaran. Diego no se detuvo. Apenas la miró. Por primera vez en su relación, ella sintió que lo había perdido. Había pasado tanto tiempo asumiendo que él siempre estaría ahí, que siempre la perdonaría, que siempre intentaría arreglar las cosas. Pero ahora, mientras él guardaba su ropa en una maleta sin siquiera mirarla, comprendió que tal vez había llegado demasiado lejos. Intentó justificarse, decir que no lo había dicho en serio, que solo estaba molesta, que había hablado sin pensar. Pero él simplemente negó con la cabeza y siguió con lo suyo. No se trataba solo de una conversación, no era solo una frase desafortunada. Era todo. Era la forma en la que lo trataba, la forma en la que lo hacía sentir, la forma en la que nunca parecía suficiente para ella. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se obligó a mantenerse firme. Le pidió una oportunidad para arreglarlo, para intentarlo. Pero Diego dejó escapar una risa amarga. ¿Habían pasado por cosas peores? Porque él no recordaba haberse sentido así antes. Nunca antes había sentido que ella lo despreciaba tanto. Y lo peor era que se había quedado, lo había intentado, incluso cuando estaba claro que ella no lo valoraba. Eso era lo peor de todo. Se había permitido llegar a ese punto. Lucía sintió que le faltaba el aire. Quiso discutir, decirle que no era cierto, que estaban exagerando, que podían solucionarlo. Pero, en el fondo, sabía que no era verdad. Sabía que había cruzado una línea. Y que tal vez esta vez Diego ya no tenía razones para quedarse. Lucía lo miró, sintiendo como su mente se aceleraba en un torbellino de pensamientos. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. Diego siempre la había perdonado, siempre había sido el que encontraba una forma de arreglarlo. Pero esta vez, él no estaba allí con las palabras que esperaba, con la promesa de que encontrarían una solución juntos. Él estaba calmado. Resuelto. Como si ya hubiera tomado una decisión de la que no iba a dar marcha atrás. El miedo se instaló en su pecho. Le aseguró que podía cambiar, que lo haría mejor, que sería mejor. Su voz apenas fue un susurro, pero cada palabra salió con desesperación. Diego suspiró, dejando la caja que sostenía en el suelo. Le dijo que esperaba que lo hiciera, pero no por él, sino por ella misma. Porque él ya no podía quedarse esperando a que ella descubriera cómo ser una mejor persona. Había pasado años intentando hacerla feliz, y lo único que había recibido a cambio eran críticas y resentimiento. Merecía algo mejor. Las palabras la golpearon con más fuerza de lo que imaginó. Sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro, pero esta vez no intentó ocultarlas. No quería perderlo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó caer su orgullo y suplicó que no se fuera. Pero Diego solo la miró en silencio. Por un instante, creyó ver un destello de algo en sus ojos, pena, tal vez, o arrepentimiento. Pero entonces él negó con la cabeza. Ya había perdido demasiado de sí mismo tratando de salvar algo que, tal vez, nunca tuvo oportunidad de funcionar. No podía hacerlo más. Tomó la caja de nuevo y salió de la habitación, dejándola allí, con el corazón destrozado en pedazos. Lucía quiso correr tras él, detenerlo, rogarle que se quedara. Pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Él estaba decidido.
Se había terminado. Y por primera vez, comprendió que realmente podía perderlo para siempre. Guión bajo 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 gui. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Intentó ahogar el vacío sumergiéndose en el trabajo, saliendo con amigos, manteniéndose ocupada. Pero la ausencia de Diego la seguía a donde fuera. Él no solo se había ido físicamente. Se había llevado una parte de ella con él. El silencio en la casa se volvió insoportable. La cama se sentía demasiado grande. La cocina demasiado fría. Las noches eran interminables. Un mes después, lo vio de nuevo. Estaba sentado en una cafetería, riendo con una mujer que no reconoció. No era una belleza deslumbrante, pero tenía una apariencia natural, una sonrisa relajada y una actitud despreocupada que la hacían ver distinta. Él también se veía diferente. Parecía feliz. Más feliz de lo que Lucía lo había visto en años. Sintió un nudo en el estómago al verlo reír de esa manera, como si el peso de los últimos años se hubiera desvanecido de sus hombros. Por un instante, quiso marchar hacia ellos, interrumpir ese momento y recordarle que ella todavía era su esposa. Pero no lo hizo. Se quedó de pie en la distancia, observando en silencio, sintiendo el peso de sus propios errores caer sobre ella. Todo esto era su culpa. Ella lo había alejado. Lo había roto. Lo había menospreciado tantas veces que, cuando finalmente se fue, ya no quedaba nada que pudiera hacer para traerlo de vuelta. Diego la vio de reojo. Por un breve segundo, su sonrisa se desvaneció. Pero no había enojo en su expresión. Tampoco tristeza. Solo le dio un leve asentimiento de cabeza. Un gesto simple. Una despedida silenciosa. Luego, volvió a su conversación como si ella ya no existiera. Como si solo fuera un recuerdo. Lucía salió de la cafetería sintiendo como la realidad la aplastaba con su peso. Pasó tanto tiempo culpándolo, enfocándose en sus defectos, en lo que él no hacía bien, que nunca se dio cuenta de todo lo que él sí hacía por ella. Y ahora era demasiado tarde. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente sola. Y entendió que no era Diego quien la había fallado. Era ella.